Amigos de las redes sociales, muy buenas tardes. Soy Alejandro Gómez Luna, médico internista. Y bueno, en esta ocasión pues seguimos con el tema del COVID-19, coronavirus. Quisiera uno hablar de otras cosas, desgraciadamente es el tema que tenemos que estar tratando, tanto en el aspecto médico, social y económico del país y de los mexicanos, que es a los que nos atañe actualmente. Quisiera hacer algunas precisiones, algunas puntualizaciones respecto a esto. Estamos ya en la etapa 2 de la etapa de contagio o de la ola viral, como se le llama, y esta etapa es una fase muy delicada donde en teoría pues debería de existir un confinamiento prácticamente total, sí, con las reservas del caso, tal vez de salir a surtirse de insumos necesarios una sola persona para hacer eso, y el resto de la familia pues quedarse en la casa. Cuando es posible que no se tenga que hacer trabajo necesariamente fuera de la casa, pues quedarse. Si no es así, pues ni modo, hay que salir y hacer el trabajo mientras no haya restricción de ningún otro tipo. Por lo pronto, fase 2, los contagios no se espanten, van a seguir aumentando, van a seguir creciendo y los muertos también. Aquí sí me gustaría hacer una puntualización. En lo personal, yo en lo personal como médico clínico que ejerce la medicina actualmente, también veo pacientes de todo tipo y les quiero compartir que hasta el momento yo tengo 6 pacientes que, si bien no están diagnosticados hasta este momento con el COVID-19 por distintas razones, pero la principal es que no se les ha querido, esa es la palabra, no se les ha querido hacer la prueba diagnóstica, poniéndoles 1001 trabas, y sobre todo en instituciones de salud pública, porque sabemos que es ahí donde pudieran tener acceso a la prueba diagnóstica, porque está muy limitado en ciertos lugares del sector privado hacer esta prueba diagnóstica. Y en base también, obvio, hay que tomarlo en cuenta, a los costos altos que tiene esta prueba diagnóstica, pues no es posible que estas personas hayan accedido a tener esa prueba. Sin embargo, en una familia, lo que me llama la atención, en lo particular, en una sola familia, 3 integrantes, 3, están con cuadro clínico muy sospechoso, altamente sospechoso, de COVID-19. Antecedente lo ha habido, motivo también, ocasión y oportunidad también, que es el hecho de que esta persona desarrolló el cuadro después de haber estado en contacto con personas provenientes de Italia y de Estados Unidos. Días después, 3 semanas prácticamente después, empezó a desarrollar cuadro clínico con síntomas altamente sospechosos de COVID-19. Fiebre altísima de difícil control, malestar general, un ataque al estado general muy fuerte, y el hecho de que también no hay un cuadro catarral típico, porque sabemos que el COVID-19 no da este tipo de cuadro como la influenza o como la gripa. Dolor de cabeza sí lo hay, y la tos, difícil control, esta tos muy rebelde y muy desesperante. No ha llegado a la etapa de dificultad respiratoria, y este ha sido el argumento que le han manejado en las instituciones de salud pública a las que ha recurrido. Concretamente ha ido a La Raza y de ahí la mandaron a la Clínica 24, pero no le hicieron la prueba, y a pesar de que el médico que la revisó y la captó en estas instancias de salud pública del Seguro Social manifestó totalmente estar de acuerdo en hacerle la prueba porque era altamente candidata para la prueba del COVID-19, la instrucción de arriba, así se lo dijeron, era de no hacerle la prueba. La mandaron a su casa. Pues imagínense ustedes el hecho de que esta persona fuera a esos hospitales,
se trasladaran otra vez a su casa, pues eso pone en riesgo porque es contagio a final de cuentas. Al mismo tiempo, dos personas de su misma familia, muy cercanas a ella, pues empezaron a desarrollar también ya el cuadro y prácticamente es un cuadro muy similar al que ella tiene. Recurrieron a mí porque no sabían qué hacer, entonces yo a distancia, de manera remota, ya sea por vía telefónica o por videollamada, he estado en contacto estrecho con ellos, porque los tres, papá, mamá e hija, imagínense el cuadro, ¿sí? Pues están enfermos. Entonces les prescribieron antibiótico, les prescribieron pues algún medicamento ahí para la tos y esto, pero realmente el cuadro no ha cedido. Entonces recurrieron a mí en busca de ese apoyo médico y yo instalé un cuadro un tanto distinto al que la paciente tenía originalmente, y parece ser que ahorita está estabilizada y va controlándose, ¿sí? Entonces ese es un caso de una familia con 3 integrantes. Hay otras 3 familias con un integrante cada una de ellas, para totalizar 6 pacientes con un cuadro sospechoso de esto, pacientes míos que han empezado a tener también, al igual que la paciente que les acabo de contar, cuadro muy similar. Aquí el hecho es de que no ha habido una ocasión o un antecedente más bien de haber tenido contacto con alguien de fuera del país. Entonces estaríamos hablando tal vez de un contagio ya interno en México. Y los cuadros son muy parecidos, el manejo que les he puesto prácticamente ha sido el mismo, porque el factor común denominador de esos 6 casos es de que no los han referido a un hospital que supuestamente están destinados ya para el tratamiento de este tipo de pacientes. Y el argumento que les han dado para no mandarlos o canalizarlos a un hospital de estos es precisamente la falta de insuficiencia respiratoria o de dificultad para respirar. Ese ha sido el factor común denominador y el argumento que les dan. ¿A qué voy con todo esto? A que hay casos, muy probablemente, por lo menos conmigo, un médico, conmigo, de mi universo, pequeño o grande si quieren, pero de un universo que yo tengo, de 6 personas que tienen un cuadro altamente sospechoso y que por negligencia, porque esa es la palabra, por indolencia, porque esa es la palabra, y porque no se les ha querido hacer la prueba que el director general de la OMS, Organización Mundial de la Salud, hasta el cansancio diario, lo ha dicho y lo ha reiterado una y otra vez. Also seen a rapid escalation in social distancing measures like closing schools, but we have not seen an urgent enough escalation in testing, isolation and contact tracing, which is the backbone of the response. We have a simple message for all countries: test, test, test. Se deben de hacer pruebas, 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 pruebas y más pruebas. ¿Por qué no se las han hecho? No lo sé. O tal vez lo sé, pero no quisiera manejarlo porque no tengo pruebas de eso, pero al final de cuentas creo que lo que no se quiere es documentar los casos positivos por la razón que ustedes gusten y manden. El hecho es que yo tengo 6 pacientes altamente sospechosos que están con un difícil control, ¿sí? A Dios gracias, afortunadamente todavía no han llegado a un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Pero están confinados ya en sus casas, pero estuvieron expuestos. También a qué quiero ir con esto, a que muy probablemente haya más gente así. Si yo soy un médico con 6 casos, hay muchísimos más médicos que han de tener más casos seguramente. Y no se digan pacientes que no tienen médico detrás de ellos, ¿sí? Entonces, ese es el problema. El virus existe, es un virus peligroso. Mucha gente todavía me pregunta, oiga doctor, ¿existirá esto? ¿Sí de verdad existe ese virus? Claro que existe, existe. Y es un virus altamente contagioso, sumamente peligroso, y en los casos donde pone la mira y hay oportunidad
de una inmunodeficiencia o de ciertas características en el cuerpo de los pacientes, los mata, ¿sí? Entonces eso es a lo que vamos. Y estamos apenas atravesando o a punto de atravesar la cresta de la ola viral. Entonces esa es mi preocupación. He también visto en las redes una bola de barbaridades, porque así son las redes, internet así es. Hay 90% de paja y 10% de trigo aprovechable, ¿sí? Pero a pesar de que un servidor y muchos médicos más nos hemos abocado a dar información basada en fuentes fidedignas, científicas probadas, todavía se siguen subiendo las cuestiones, por ejemplo, por tocar un tema de los tapabocas, que hágase usted un tapabocas con una servilleta y póngale usted una liga y unas grapas y ya hizo su tapabocas. Eso es una grave irresponsabilidad. Grave irresponsabilidad, porque se están difundiendo cosas falsas y cosas que no le van a servir a la gente y la ponen en riesgo. Yo subí un video donde se puede hacer un tapabocas con 2 tapabocas y en medio una capa de vaselina, y es altamente efectivo, creando una película impermeable para el virus. Y así podamos sudar, babear o respirar o mojar ese tapabocas, la capa de vaselina puede impedir durante muchas más horas que un tapabocas común el hecho de que puede ingresar un virus. Y podemos cubrir los ojos porque quedan descubiertos con gogles. Y podemos utilizar cofia. Y podemos utilizar orejeras. Y con eso tenemos un buen blindaje. Y no necesitamos una mascarilla N95, no necesitamos gafas de soldador, no necesitamos un traje de buzo o una escafandra. Son cosas del diario muy prácticas y le pido a la gente que deje de subir barbaridades. O que de una media a unos calzones se haga un tapabocas. Por favor, tengamos más responsabilidad. Porque esto es muy serio y esto es un problema de vida o muerte. Así es de que les pido, estimados amigos, que se queden los que tienen que quedar, si puedan, en su casa. Si hay que salir por insumos, salga uno, ¿sí? Y se queden en su casita. Y los que tengan necesidad de salir, usen estas medidas. No, es que el tapabocas nada más es para el enfermo. Mentira muy grave. Es para todos. Porque tanto el enfermo puede contagiar como el sano puede contagiarse. Y a lo mejor ese sano, aparentemente, puede tener el virus porque hay casos asintomáticos. Entonces, ¿dónde hay poder de discernimiento entre que el sano pues no va a contagiar y por eso no use tapabocas? Por favor, que estas circunstancias nos vuelvan más sabios, porque por algo son. Y dejémonos de tonterías y de estar subiendo tontería y media a los medios. Si no se sabe, no se suba. Que no se suba información falsa, que desorienta a la gente. Esto es algo muy serio, se los digo de verdad. Y el hecho de que yo ya tenga 6 pacientes en mi universo altamente sospechosos, me hace que les hable yo en este tono. Les agradezco mucho su atención, muy buena tarde, muy buen día y que Dios nos cuide a todos.